Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Su domingo, ¿cómo están ahí arrancando? Estamos a una semana de las elecciones. Hoy no vamos a hablar de eso, hoy no vamos a hablar acerca de eso. Quédense tranquilos, ya hemos escuchado en la tele, hemos escuchado iba a decir en la radio, pero ya casi muy pocas personas escuchan la radio. Eh, Hemos escuchado en todos lados al respecto, así que ahora vamos a hablar de otra cosa. Hoy quiero hablar sobre los miedos, sobre los miedos. El título del mensaje después va a ser como, lo van a hilar después, así que ahora no se lo voy a dar directamente, ya lo habrán visto en el título del video subido en YouTube. Vamos a hablar sobre los miedos. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez tuvo miedo. Obvio, todos tuvimos miedo, a todos nos asusta algo, a todos nos da temor algo. Yo les voy a contar un poco de dónde vengo. Cuando era chiquito nos asustaban con el pomberito. Otros le dicen el pomperito, pero el nombre correcto de la leyenda es el pomberito. Es una leyenda guaraní. Entonces, en el norte nosotros, es más paraguaya, pero se fue adaptando. Pero nosotros en Chaco lo adaptamos, como todo lo que pasa en la mayoría de las leyendas que existen, se va adaptando de acuerdo a la zona. Y recuerdo que en el norte nos decían, si vos te portás mal, cuando era chico, te decían, si vos te portás mal, va a venir el pomberito y te va a llevar. Y tenía un apéndice más, que era muy adaptado a lo local, y decían, si vos te portás mal y no dormís la siesta, viene el pomberito y te lleva. Y nos contaban historias y nos decían que había casos donde vino y cuando se durmieron a la siesta y se habían portado mal, después aparecían en el monte. Es una leyenda rural. Entonces, cuando éramos chiquitos, nosotros decíamos, no, no tenemos que portarnos bien y dormir la siesta porque así no nos lleva el pomberito. El que se contaba donde yo vivía tenía sombrero, era una especie de cara un poco desprolija, alargada, eh, lo más parecido a un duende, con sombrero porque era ahí, tiene que ser adaptado a la zona. Yo no sé con qué los asustaban a ustedes. Esto si bien eran una leyenda y nosotros después ya un poco más de grande nos reíamos, nos causaba gracia después. Eh, pero también ocurren algunas cosas en nuestras vidas o algunas situaciones que nos dan miedo, que nos dan temor. Y algunas incluso hasta son favorables porque nos ayudan a veces cuando sentimos miedo de algo, nuestro cuerpo se prepara, y esto lo pueden hablar los médicos, fisiológicamente para generar una huida, se acelera nuestro ritmo cardíaco, nos sudan las manos y tenemos la capacidad de reaccionar y escapar. Entonces esas cosas o esos miedos a veces nos ayudan. Pero hay miedos que nos destruyen, que nos paralizan, hay miedos que directamente nos frenan en la vida, hay miedos que son enfermizos, que no nos permiten dormir en la noche, hay miedos que nos quitan la paz. Y quiero hablar de esos miedos. Yo no sé si ustedes alguna vez escucharon sobre Elías. Espero que sí, espero que la mayoría haya escuchado. Un profeta, uno de los profetas más grandes que podemos encontrar en la Biblia. Y todos seguramente conocen la historia cuando él se enfrenta a los profetas de Baal y los de Acera, porque eran 450 profetas de Baal y 400 de Acera, 850 profetas. El pueblo se estaba rebelando contra Dios y estaba haciendo lo que a Dios no le agradaba, y entonces el profeta dice, ustedes tienen que decidirse, vamos a hacer una cosa, vamos a poner las cosas sobre la mesa y vamos a hablar concretamente. Si ustedes quieren servir a su Dios, decídanse servirse a su Dios, acá no andamos con medias tintas. Estoy parafraseando y jugando un poquito con la historia, pero entonces el profeta Elías decide convocar al pueblo, decide convocar a los profetas y le dice al rey, le dice, trae a los profetas, vamos a ver
¿Quién es el verdadero Dios? Y yo antes de, y ustedes van a decir, pero bueno, pero acá estamos hablando de alguien muy valiente que se animó a hacerlo, pero después vamos a ver cómo sigue la historia. Entonces, quiero que vean a este profeta fortalecido, confiado en Dios, con toda la fe puesta en Dios, y este profeta convoca a todos y dice, bueno, hagamos 2 altares. Y en este altar vamos a ver qué animal, traigan un buey, y el animal que se consuma es el Dios que responde. Y entonces dice que los profetas de Baal construyen un altar y preparan la leña y preparan todo y empiezan a clamar a sus dioses. Y cuando claman a sus dioses, dice que Elías los miraba porque empezaron a la mañana y era el mediodía y todavía no pasaba nada y dice Elías, me parece que su Dios está durmiendo. Algunas traducciones o algunos dicen que Elías les decía, quizás su Dios está ocupado en otras cosas y no le presta atención. Griten más fuerte porque quizás no los escucha. Vieron que la palabra muchas veces nos dicen, refiriéndose a los dioses paganos, tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan. Entonces Elías enfatizaba en esto y los profetas agarraban y se empezaban a flagelar, a golpearse con espadas, con cosas que el relato bíblico dice que empezaban a sangrar sus cuerpos y gritaban. Imagínense todo ese escenario, toda esa cantidad de profetas convocados, era una cosa increíble que llamaba la atención a todos. Y entonces en ese momento el profeta Elías toma lo que le tocaba a él al final del día, a la hora de los sacrificios, y dice, bueno, vamos, y me llama la atención esto, porque dice, vamos a restaurar un altar que había sido destruido, un altar a Dios. Y dice, bueno, construyan, pongamos la leña, pongamos las piedras, tomó 12 piedras refiriéndose a las tribus, y dice que en ese momento él dice, hagan 2 zanjas alrededor y pónganle agua. Bueno, pónganle agua. Le ponemos agua arriba del animal, pónganle agua. Pónganle de nuevo agua para que sea evidente de que Dios se manifestó. Y entonces dice que en ese momento él clama a Dios y le dice, y se los voy a leer textual, en el versículo, una parte del versículo 36. Haz que hoy todos sepan que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu servidor y que he hecho todo esto porque tú me lo has pedido. Contéstame mi Dios, contéstame para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que deseas que ellos se acerquen a ti. Ahora la historia termina con Dios obrando, manifestándose, consumiendo el altar, las piedras, el agua, todo. Elías sale victorioso y les dice, bueno, ahora llegó el momento de hacerlo pactado. Y él elimina a todos los profetas a filo de espada. Yo cuando pienso eso digo, wow. Primero que menos mal que no estamos en ese tiempo y no tenemos que estar saliendo a cazar a ninguno. Pero pienso en lo agotador que pudo haber sido para él y para todos los que estuvieron ahí y tuvieron que ejercer sobre estos falsos profetas o profetas de dioses paganos. Un desgaste físico. Después de eso, Elías hace llover. Y bueno, ahí, si ustedes quieren leerlo, está en el capítulo 18 y 19, todo lo que vamos a compartir hoy. Entonces, dice que en Primera de Reyes, capítulo 18, vemos todo lo que Elías hace. Todo lo que Dios hace a través de Elías. Ahora lo tenemos a Elías agotado, cansado por todo lo que él hizo, por toda esa victoria que también tuvo. Y dice, y empieza el capítulo 19, que acá le cuenta a Jezabel lo que Elías hizo. Y Jezabel responde. Ustedes conocen lo que responde Jezabel. Imagínense a Elías cansado, agotado. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno está cansado,
está debilitado, tiene pensamientos distorsionados y se despiertan emociones un poco alteradas. ¿No les pasa a ustedes? A todos nos pasa que cuando estamos cansados nos tocan una fibra ahí apenita y ¡ay! Saltamos. Elías estaba cansado, estaba agotado. Nosotros cuando estamos en esa condición tenemos que tener cuidado, porque son momentos peligrosos, donde podemos decidir mal, podemos actuar mal, podemos pensar mal. Estamos mucho más sensibles. Dice que cuando Jezabel se enteró, dice que en el versículo 2 del capítulo 19, dice, se los voy a leer textual, dice, entonces Jezabel mandó a un mensajero, a decirle a Elías, te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. ¡Wow! Jezabel era brava. Era brava. No, que no venga nadie a su mente ni nada, pero Jezabel era brava. Por ahí conocemos a alguna Jezabel. Ahora, siendo esta historia, era simplemente una amenaza. Lo que Jezabel estaba haciendo con Elías era una amenaza. No mandó a nadie, a un ejército que lo buscara, solamente un mensajero que le llevó el mensaje. Entonces, Elías estaba cansado, estaba agotado, y reacciona de esta manera. El versículo 3 dice, cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Beerseba en el territorio de Judá y dejó a su ayudante en Jezreel. Ahora, Elías huyó para salvarse. ¿Salvarse de quién? ¿Salvarse de qué? No había nada real. Pero como estaba angustiado, como estaba triste, como estaba asustado, estaba cansado, su cuerpo no respondía, sus acciones no eran claras. Y esto podemos aplicarlo a nosotros. Tenemos que tener cuidado con qué escuchamos y a quiénes escuchamos. Porque aquello que escuchamos puede cambiar nuestra forma de vivir, puede cambiar nuestra forma de decidir. Entonces puede venir una Jezabel que te dice, nada te va a salir bien. Y si nosotros estamos cansados, estamos agotados, vamos a dar lugar a esos pensamientos. Puede venir alguien a desanimarte y si estás cansado, vas a absorber eso también. El título de este mensaje te lo tiro recién ahora. Se llama Come, bebe y duerme. ¿Por qué ese título? Ahora lo vamos a ver. Jezabel lo amenaza y Elías le cree. Y Elías se lo lleva a algo literal y cree que va a sucederle algo. Incluso empieza a actuar conforme a su situación en ese momento. Dice que dejó a su criado, se aisló. Y ahora vamos a leer cómo sigue el versículo 4. Dice, y anduvo por un día en el desierto, después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios, Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Cuando estamos tristes, cuando estamos cansados, ¿a dónde vamos? ¿Qué voz oímos? ¿Qué palabra tomamos? Y ahora viene una pregunta difícil. Difícil porque dio lugar a debates durante muchos años y ni siquiera sé si está respondida, pero déjenme hacerla. Un cristiano puede estar o puede pasar por episodios de ansiedad, puede entrar en depresión. Recuerden a Elías, mató a todos los profetas de Baal, Dios se manifestó a través de su vida, vio milagros y sin embargo estaba sumergido en tristeza. Hoy en día podemos decir en depresión. Se sentía solo, se sentía abandonado, de hecho se aisló
para alejarse de todos. ¿Qué es lo que el enemigo quiere en realidad de nuestras vidas? Constantemente, si nosotros estamos en tristeza, el enemigo va a buscar la forma de manera constante de que estemos solos, de que no busquemos compañía, que no tengamos nadie con quien charlar, que no tengamos nadie con quien compartir, porque es ahí donde puede meternos pensamientos, donde puede meternos ideas equivocadas, ideas erradas. El versículo 5 dice, después se acostó debajo de un arbusto y se quedó dormido. Al rato un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías, el versículo 6, Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua. Así que comió, bebió y se acostó de nuevo. El ángel de Dios fue por segunda vez, ahí no aclara cuánto tiempo descansó, pero puede haber sido horas, pudo haber sido días. Fue por segunda vez, tocó a Elías y le dijo, levántate y come, pues el viaje es largo y pesado. Físicamente necesitamos estar bien en la vida. Si no queremos agarrarnos de la base bíblica, los médicos, ¿qué nos sugieren? Que durmamos por lo menos 8 horas, 6, aquellos más osados que se animan a recomendar 6 horas. Necesitamos descansar. Nosotros estamos en una etapa un poco complicada para mantener esas horas que la disfrutamos acá con nuestro bello hijo. Pero en el cotidiano andar necesitamos descansar, necesitamos hacer una pausa, necesitamos comer, beber y descansar. Si vemos lo que sucede en la sociedad, donde cada vez hay más personas con un colapso emocional, con estrés, con depresión, con ansiedad, cuando llegan a un punto límite que ya no soportan más, que ya no pueden con esa situación, van quizás ¿a dónde? A un psiquiatra, a un psicólogo, a un psiquiatra. Cuando van al psiquiatra, ¿qué les recomienda el psiquiatra? ¿Les da una pastilla para? Complétenlo ustedes. Les da una pastilla para dormir. En su palabra tenemos esta enseñanza de lo importante que es que podamos descansar para que nuestras emociones, nuestro corazón, nuestra mente esté bien. Que podamos oír a lo que debemos oír y poder ignorar a aquellos que debemos ignorar. Y ahora quiero que marquemos esto importante. Quizás no descansemos bien, quizás vayamos por lugares que no nos hacen bien, pero no importa lo lejos que vayamos, no importa lo lejos que estemos, Dios va a ir a buscarnos, va a estar ahí con nosotros, nos va a acompañar, va a enviar su ángel, va a proveer. Y creo que a la mayoría nos ha pasado de que en los momentos más difíciles, más duros, cuando no soportamos más, viene un refrigerio de Dios. En el caso de Elías vino un pan calentito, recién horneado, vino alimento. Qué gran enseñanza nos deja esto también. Cuando estamos saturados, sobrepasados, hagamos una pausa, hagamos un stop y comamos bien, bebamos y descansemos. El ángel hace algo en el medio, que yo hice una aclaración. Dice que el ángel le trae comida, le dice come y bebe, y después él se acuesta y lo deja dormir. Nosotros culturalmente estamos acostumbrados, o por lo menos en el norte, yo no sé en Buenos Aires, pero en el norte es así. Si vos te levantás tarde, ¿qué sos? Un vago, alguien que no hace nada, que está holgazaneando, que está sin hacer nada todo el día, dice. Entonces, mentalmente o psicológicamente nosotros nos hace mal dormir, porque decimos, si yo estoy durmiendo, estoy perdiendo tiempo. Si yo no estoy durmiendo, estoy descansando ahí, eso no está bueno porque debería estar haciendo otra cosa. Y yo le estoy hablando de la cultura del norte, pero hay muchas culturas
que es parte, si bien, de la cultura argentina, pero socialmente hay sectores donde se enfatiza más. Pero hay muchos lugares donde el dormir, el descansar, se termina tornando como un castigo, porque decimos, no puedo, tengo que hacer otra cosa. Pero es necesario y es importante que hagamos una pausa, que comamos, bebamos y podamos dormir y tener ese descanso. Porque una vez que estemos descansados vamos a poder discernir las voces, vamos a ver si esa Jezabel no está hablando. Quizás hoy no es Jezabel directamente en nuestras vidas, pero a veces es, la Argentina no va más, se está cayendo a pedazos, todo va a salir mal. Yo no sé ustedes, pero realmente en este tiempo difícil es complicado, la economía no está bien, Argentina tiene una inflación comparado con los países de alrededor impresionante, bueno, con los países del mundo. Pero el Señor sigue bendiciendo nuestras vidas. Yo no puedo decir, la estoy pasando súper mal, o no estamos pudiendo vivir. Dios es fiel y provee siempre, a pesar de estas situaciones. Pero a veces es más fácil escuchar estas voces y empezar a autoalimentarnos y decir, todo va a estar mal, nada va a salir bien, a mí nada me va bien. Qué importante que es que aprendamos a elegir a quién escuchamos. Si tenemos ahí a alguien cerquita que nos habla y nos empieza a hacer ver mal la vida, bueno, se empieza a tirar para abajo. Hay personas que absorben, y acá no vamos a hablar del poder de las energías que cada uno tiene, pero que absorben nuestra vitalidad. Esas personas es necesario dejarlas de lado. Sí, cruzarnos la vereda quizás y evitarlas un poco, porque no nos hacen bien. Si vemos las noticias todos los días y nos deprime, no veamos noticias, no absorbamos eso que nos hace mal, elijamos correctamente. Romanos 12:2 dice, no vivan ya según el criterio del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Y yo hoy quiero cerrar con esto, quiero que cuando escuchemos voces, primero que descansemos, primero que comamos, qué lindo, que podamos beber algo y podamos dormir, pero que después cuando escuchemos voces, cuando ya estemos un poquito más lúcidos, nos pongamos un escudo. Y yo le voy a dar este escudo. Si bien la Biblia representa, la palabra de Dios representa la espada, yo quiero que que nos podamos cubrir con esto cuando vengan esos pensamientos. Deuteronomio 31:8 dice, no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo y no te fallará ni te abandonará. El Salmo 27:1 dice, Salmo de David, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién es de atemorizarme? El Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Y así puedo estar toda la noche dándole palabras, pero escuchemos la voz correcta. Comamos, descansemos, comamos, bebamos, descansemos y escuchemos la voz correcta. Llenémonos de su palabra, llenémonos de sus promesas. Y cuando tengamos dudas, decir, y no sé cómo están las cosas, no sé qué voy a hacer de mi vida, Dios va a proveer. Dios no va a cortar su plan con tu vida antes de tiempo. Come, bebe, porque largo camino te resta, o porque es largo y pesado el camino que viene, dice otras versiones. Dios es fiel. Dios es el proveedor. Y todavía tenemos para cumplir propósito. Aún no se han cortado los planes de Dios o los proyectos de Dios para nuestras vidas. Te invito a que puedas creer esto y que puedas confiar en las promesas del Señor. Que Dios te bendiga, que tengas una hermosa semana.
Vamos a estar orando los miércoles, como siempre. Vamos a estar encontrándonos los domingos a estudiar Filipenses, que estamos ahora con Filipenses. Así que estemos constantemente absorbiendo palabra del Señor, estemos constantemente puestos, poniendo nuestras vidas en oración. Amén. Que el Señor te bendiga y que tengas excelente semana. Bendiciones.